Bienvenidos, queridos hermanos, a la lección número 6 sobre teología espiritual. Estamos tratando el tema de la llamada universal a la santidad en el Concilio Vaticano II, tercera parte. Pongámonos en manos, pues, de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, para que ella, Virgen pura y santa, nos regale la pureza de nuestra mente y de nuestro corazón para comprender verdaderamente este llamado a la santidad. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra sexta lección. En esta reflexión sobre el llamado a la santidad que nos hace el Concilio Vaticano II, veamos el cuarto subtema, titulado Santidad y Humanismo. Es importantísimo este tema, porque el camino a la santidad asume las características de la ley de la encarnación. ¿Cuál es la ley de la encarnación del Hijo de Dios? Pues que fue gratis, por amor, se vino a vivir con nosotros y nos regaló, pues, el don de su presencia. Esas son las características de la ley de la encarnación y el camino de la santidad. ¿Cuál es esta ley de la encarnación? Que son las mismas leyes que sustenta la Iglesia, excluyendo cualquier falso dualismo, ¿verdad? Tengamos en cuenta eso. En primer lugar, la gratuidad del llamado, Dios que nos llama a la santidad, y el don de Dios, o sea, toda la gracia que Él nos regala para llegar a la santidad. Y en esto, pues, la respuesta personal, libre e insustituible sustenta con la ayuda divina. Esto significa que nosotros debemos responder con nuestra humanidad a la llamada y al don que nos hace Dios. Por eso el título Santidad y Humanismo. Bien, en esta conjunción de la obra de Dios y de la colaboración humana, esto ha sido reiteradamente expuesta por el Concilio Vaticano II para repeler tanto alguna larvada reminiscencia pelagiana como un nuevo tipo de quietismo. ¿Qué significa esto que dice el Vaticano II? Significa, en primer lugar, que tenemos que responder nosotros a la llamada. Primero, que la llamada es gratuita, pero que para nuestra salvación el Señor quiere nuestra colaboración, ¿verdad? Para quitar esa reminiscencia pelagiana. ¿Qué significa esto? Esto significa que Pelagio, pues, rechazaba, ¿verdad? Es una herejía que rechazaba el pecado de Adán, que fuera transmitido a toda la humanidad. Y decía también Pelagio que uno mismo, por su libre albedrío, puede alcanzar su salvación. Esta herejía la condenó el Concilio de Cartago en el 418. Entonces, para que entendamos qué significa estas reminiscencias pelagianas en este llamado a la santidad, significa en primer lugar que Dios llama gratuitamente y nos da el don del Espíritu Santo, pero nosotros también tenemos que responderle, no como Pelagio, que hablaba de un tipo de quietismo porque dice, yo me puedo salvar solo, no necesito a Dios. Y ese es el gran error de Pelagio. Pero sí, para nosotros crecer en la ascética o en la santidad, necesitamos hacer nosotros el ejercicio, hacer el esfuerzo, ¿verdad? Entonces, a diferencia de la diversidad de funciones, ministerios y carismas que el Espíritu Santo nos otorga en la medida del don de Cristo, como lo dice San Pablo en la carta a los Efesios,
que es un elemento constitutivo de la iglesia, ¿verdad? Los ministerios y los carismas, el Espíritu vive y anima a la iglesia, quiere decir eso con los dones y los carismas, es el elemento constitutivo de la iglesia, y también que la respuesta de cada uno de nosotros conlleva la posibilidad también de imperfección y de pecado. Y esto significa en definitiva el único elemento diferenciador de la comunión de la caridad. Acuérdense que estamos hablando de palabras bien específicas. La caridad, en primer lugar, entendida como el amor humano, fortalecido con el don del Espíritu Santo en la virtud teologal del amor. Fe, esperanza y caridad es el amor, que es un don que nos da el Señor por el bautismo. Entonces, llegado a la perfección con el amor divino, entonces el amor humano. Entonces, en definitiva, hay una respuesta humana al llamado de la santidad, pero también tener claro la imperfección de la naturaleza humana, tener claro la realidad del pecado en nosotros, y que eso, pues, en definitiva, puede debilitar en nosotros la comunión de la caridad. Esto significa, puede debilitarnos en el camino hacia la santidad. De ahí, pues, el combate espiritual que nosotros debemos realizar por nuestra parte, como respuesta al don de Dios, como una respuesta a la llamada a la santidad, como una respuesta a esos maravillosos regalos que nos hace el Señor en el bautismo para nuestra propia santificación. Bueno, por otra parte, cualquiera que sea la historia de esta respuesta personal que el hombre le ha dado a Dios en su llamado a la santidad, el fundamento ontológico de la santidad está presente en nosotros. Fíjense bien, está presente el fundamento esencial, o sea, lo que ya traemos nosotros por ley natural, la inclinación a hacer el bien y rechazar el mal. Esa es la ley natural. Entonces, la ley natural es un elemento ontológico de la naturaleza humana. Entonces, esa realidad está presente. ¿De qué manera? La permanencia del carácter bautismal. Acuérdense que el bautismo imprime carácter, nos pone una marca, nos marca el Señor como sus hijos, y esa permanencia del carácter bautismal en nosotros señala precisamente la parte gratuita y la parte irreversible de la nueva alianza y del compromiso que tiene Dios con nosotros. O sea que el carácter, la marca sacramental de que somos sus hijos, eso no lo va a quitar nunca. Es gratuito e irreversible. Nunca va a cambiar. Por eso es que la iglesia dice que no nos podemos bautizar dos veces, porque es una cuestión gratuita de Dios y es irreversible. No se puede quitar, porque es obra de la virtud que nos ganó Cristo con su pasión y su muerte, porque ese carácter bautismal nosotros lo tenemos, lo ganamos por la sangre de Cristo, y puede revivir expandiendo su vitalidad. Cada vez que nosotros caigamos en el pecado, Él nos puede revivir con el don de la conversión. Entonces, la alusión también al pecado personal confiere al diálogo de la salvación ese su dramatismo y esa su esperanza. Entonces es el combate contra el pecado personal, ¿verdad? Cuando se señala esa alusión al pecado en ese diálogo de la salvación. ¿Cuál es el diálogo de la salvación? Cada vez que nosotros nos apartamos de Dios, acercarnos, pedirle perdón. Entonces es un dramatismo, porque es el pecado que nos separa de Dios, pero también es un elemento de esperanza, porque la reconciliación con Dios es el recuperar nuevamente, el revivir nuevamente la vitalidad del Espíritu Santo en nosotros. Porque dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso significa, pues, ese diálogo de salvación, que hay pecado en nosotros, pero que hay abundante gracia. Por eso hay abundantísima esperanza de salvación
para todos los hombres. Entonces, la elevación del orden creado es patrimonio de la doctrina católica, que solo sabemos encontró en el Concilio de Trento su acabada expresión dogmática frente a las impugnaciones de los reformadores protestantes, ¿verdad? Ese patrimonio de la redención, el llamado a la santidad, es patrimonio católico. Concilio de Trento lo ratificó en contra de los protestantes, porque también el hombre es capaz de obrar meritoriamente para su justificación, colaborando con la gracia divina. Si bien no es causa suficiente de santidad, sí es una causa dispositiva y meritoria. Esto significa pues que la gracia divina es gratuita, pero que nosotros tenemos que poner nuestra parte para ser capaz de obtener méritos para nuestra justificación, para nuestra salvación. Eso significa entonces que la parte humana, esa colaboración de la naturaleza humana, es un elemento eficiente porque es una causa dispositiva, o sea, hay una disposición humana, y por lo que hay una disposición se gana mérito cada vez que nosotros actuamos el bien en respuesta a la gracia divina que se nos ha dado. Ahora, si se habla de perfección en sí misma, la psicología humana no la rechaza, porque puede haber perfección, porque la experimenta hacia ella un atractivo especial. La perfección por sí misma es atractiva, entonces hay una experiencia humana en este aspecto de la perfección. El ser humano busca la perfección porque la perfección en sí misma es atractiva. Y el ideal del superhombre dormita en el corazón del hombre que cree en Dios, dice el Papa San Pablo VI, que clausuró el Concilio Vaticano II. ¿Qué significa esta palabra del Papa Pablo VI? Que cuando nosotros pensamos en nuestra redención, pensamos que somos el superhombre. Entonces, el superhombre duerme, dice el Papa, duerme en el corazón de la persona que cree. Yo creo que soy superhombre con la gracia de Dios, entonces en ese sentido voy a lograr mi crecimiento, mi perfección, en la medida en que yo ponga todas las disposiciones de mi naturaleza humana al servicio, pues, del don gratuito que Dios nos da de su mismo ser, de su misma divinidad. Por eso, entonces, el hombre, en cuanto unidad originaria, persona, conserva y enriquece su individualidad en el orden de la gracia. Cada uno de nosotros somos seres individuales, amados por Dios, cada uno de nosotros con amor eterno. Cada uno de nosotros poseemos la gracia y nos enriquece personalmente esa gracia. Por eso, en cada uno de nosotros, los seres humanos, los bautizados, las facultades humanas son progresivamente purificadas de las tareas con que el pecado la ata y las estimula a desplegarse en plenitud de culto a Dios y de servicio al prójimo. Fíjense pues entonces que nuestras facultades humanas, esos dones humanos que tenemos todos nosotros, en nuestra original unidad, se enriquece esa individualidad por la gracia de Dios. Entonces nuestras facultades humanas son purificadas, son estimuladas a la plenitud del culto a Dios, al servicio de el prójimo. Entonces, el que sigue a Cristo, que es hombre perfecto,
el que sigue a Cristo, hombre perfecto, se perfecciona cada vez más en su propia dignidad del hombre, dice Gaudium et Spes número 41. Y entonces en este camino ascensional, o sea, este camino de subida, de crecimiento espiritual, el hombre eleva consigo al orden temporal, creando en su alrededor una progresiva liberación de las ataduras del pecado en su dimensión social. Es interesante por eso anotar que la comisión redactora del Concilio Vaticano II, de la Lumen Gentium, o sea, la comisión que relató o que redactó la Lumen Gentium, acordaron un motu propio, añadir un breve enunciado que comprendía bien tal pensamiento, y decía esta comisión que esta santidad suscita un nivel de vida más humano, incluso en la sociedad terrena. Miren ustedes que es una palabra fuerte, porque se supone que como somos seres humanos, pues somos una sociedad terrena, pero que esta progresiva liberación del pecado, la gracia de Dios, esta llamada a la santidad, a nosotros suscita un nivel de vida más humano. ¿Por qué razón? Porque el ser humano que no busca la santidad es el hombre animal que habla San Pablo, ¿verdad? Que el hombre animal no puede entender lo del hombre del espíritu, ¿verdad? Es importante entonces lo que dice Lumen Gentium 40 en su comentario de la comisión redactora del documento. La santidad suscita un nivel de vida más humano, incluso en la sociedad terrena. Entonces, en este camino de crecimiento espiritual, también otro elemento que debemos reflexionar es que el hombre eleva consigo el orden temporal, creando en su alrededor una progresiva liberación de las ataduras del pecado en su dimensión social. Fíjense que nosotros entonces somos luz del mundo, en ese sentido que lo dice la Sagrada Escritura. Ser luz del mundo significa iluminar al mundo, liberar al mundo de las ataduras del pecado en su dimensión social. Fíjense ustedes que por el bautismo también nosotros somos colaboradores del Señor en su obra redentora, porque Él, al instituir la iglesia y al enviarnos a todos nosotros al mundo a predicar el evangelio, a bautizar, al que crea se salvará, al que no crea que no se salvará. Esto significa pues, que la iglesia, valga la pena repasarlo nuevamente, somos sacramento de salvación para toda la humanidad. Porque en este crecimiento de santidad del hombre, eleva consigo el orden temporal, o sea que nosotros con nuestra virtud estamos purificando el mundo de pecado. Nosotros los cristianos, al ser luz del mundo, al ser sal de la tierra, nosotros le damos vida al mundo. Estamos purificando, estamos elevando al grado de criatura de Dios la misma naturaleza temporal. En primer lugar, por supuesto, en la dimensión social, en la parte de los hermanos que existimos todos en este mundo y que incluso no conocen a Cristo. Por eso los cristianos entonces estamos llamados a ser en el mundo luz para transformar, para liberar a la sociedad del pecado y de la muerte. Entonces, la enunciación de estos temas del llamado a la santidad, del crecimiento espiritual, de la colaboración de la naturaleza humana a la santidad, todos estos temas evocarán sin duda aquella bella sintonía entre la iglesia y la ciudad terrena, la ciudad de los hombres perceptible solo por la fe. Nosotros podemos comprender el mundo entero que es obra de Dios y el ser humano, de todos los seres humanos, los 7.000 millones de seres humanos que existen en el mundo solo por la fe. Nosotros podemos comprender y percibir esa
sintonía que existe entonces entre la iglesia y el resto de la humanidad por la fe, porque estamos seguros que Dios irá cambiando el mundo hacia su perfección en la conversión, en la destrucción del pecado y en la santidad, porque eso nos ha entregado la Gaudium et Spes, esa referencia, esa evocación de todos estos temas, y que tantos ejemplos ha encarnado en la vida de los santos, ¿verdad? Los santos que han querido cambiar el mundo. En primer lugar, se ha cambiado mucho la actitud, la misma historia. Los santos han cambiado mucho la misma historia con su influencia, con su trabajo, con su participación, con su santidad, con sus consejos, con su ejemplo, con todo lo que ha sido pues la vida de los santos, dice Gaudium et Spes, el número 5. Bien. Vamos a continuar entonces más adelante sobre este tema del llamado universal a la santidad que nos hace el Concilio Vaticano II. Al finalizar este comentario, hay muchas notas del pie de página que valdría la pena que las leyeran. Nos vamos a saltar ahora al tema del llamado a la santidad, el llamado universal a la santidad, que nos hace otro autor, pues, ¿verdad?, del tema, pues, de la llamada a la santidad. Vamos a seguir adelante entonces. Fíjense ustedes. San José María Escrivá de Balaguer, después de recordar el texto de la carta a los Efesios 1:4, que lo traduce él mismo y que nos escogió antes de la creación del mundo, ese texto que habla San Pablo a los Efesios, ¿verdad? Él, Dios mismo, que nos escogió antes de la creación del mundo para ser santos y sin mancha en su presencia. Y enseguida gritó con aquella voz clara y fuerte que le caracterizaba a este santo, San José María Escrivá de Balaguer. Y no hay otra, dice San José María de Escrivá de la Balaguer, expresaba así el meollo del mensaje de esta carta de San Pablo a los Efesios, de este llamado universal a la santidad, porque recuerden que estamos diciendo que el llamado a la santidad misma es una y única, porque Dios es el único santo. Entonces dice San José María Escrivá de Balaguer que no hay más que una sola llamada a la santidad y es universal. Entonces, ciertamente, reflexionando en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se sabía llamado a la santidad. El pueblo sabía que era llamado a la santidad porque Dios era santo. Y lo refleja el libro de Levítico en el capítulo 19. Sin embargo, solo después de siglos se abrirá este pueblo de Israel a este gran camino de la santidad con la venida del Mesías y de la encarnación del Señor. ¿Y cuál es el camino? Decía el apóstol Santo Tomás. Entonces Jesucristo le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí, decía también en el Evangelio de San Juan capítulo 14. Entonces, por el bautismo, todo cristiano, como decía el Concilio Vaticano II, está llamado a la santidad y al apostolado, incorporándose a la vida de Cristo, cada uno y todos los cristianos de todas las épocas. Porque la llamada universal a la santidad, que es una afirmación que es central en el Evangelio, en los 4 Evangelios, esta afirmación ilumina toda la vida con una luz decisiva. Sean santos, decía Jesucristo, porque fue predicada
por este santo que mencionamos, San José María Escrivá de Balaguer, desde el año 1928, no sin una particular gracia de Dios, por supuesto. Y por su parte también el Concilio Vaticano II lo proclamó solemnemente diciendo: todos los fieles de cualquier estado o condición son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad, que es una forma de santidad que promueve, aún en la sociedad terrena, un nivel de vida más humano. Para alcanzar esta perfección, los fieles, según las diversas medidas de los dones recibidos de Cristo, cada fiel siguiendo su huella y amoldándose a su imagen, obedeciendo en todo la voluntad del Padre, entonces todo ser humano deberá esforzarse para entregarse totalmente a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Eso lo refería el Concilio Vaticano II, y esa es concretamente la llamada a la santidad que hace el Vaticano II. Y lo proclamó solemnemente. Todos estamos llamados para alcanzar la perfección en Cristo. Me recuerdo lo que decía Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, en el número 3. Dice el Papa: invito a todos a tener nuevamente hoy un encuentro personal con Cristo, porque nadie debe sentirse apartado de esta invitación, porque Cristo nos espera, porque Él quiere llevarnos a la perfección de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Por eso nosotros tenemos que tener ese encuentro personal con Cristo, porque estando unidos a Él, ¿verdad? Él que es el tronco, nosotros las ramas unidas al tronco, todos nosotros unidos a Cristo, recibimos constantemente de Él la savia que nos da vitalidad y que nos impulsa, en primer lugar, a hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, para glorificarlo y ponernos todos nosotros al servicio de nuestros hermanos. Solo Dios es santo, ¿verdad? Solo Dios es santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, proclamamos la divinidad de Jesucristo en el gloria. Esa gloria que afirma que solo Dios es santo. Un estricto rigor nos debe hacer conciencia, ¿verdad? Porque nadie es santo mientras está en la tierra, por supuesto. En la tierra vamos camino a la santidad. Es estricto. Aquí nadie es santo. Todos tenemos que luchar mientras vivimos en este mundo. Todos estamos en camino a la santidad que Dios nos quiere comunicar. Jesucristo ha lanzado esta llamada con estas palabras: sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, decía el Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Y recogiendo esta enseñanza, San Pablo escribirá a Timoteo en la primera carta y le dice San Pablo a Timoteo: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, perfección, salvación eterna, verdad, estas palabras reconducen todas las cosas hacia Dios. Es el único 3 veces santo, según el máximo superlativo hebreo, ¿verdad? Santo, 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 que cantamos en la liturgia. Es el superlativo, la expresión más grande de la santidad infinita y eterna de Dios, que los hebreos o el pueblo de Israel pues lo hacía referencia en el profeta Isaías, en el capítulo 6. Entonces, en este sentido, la santidad es una participación en la vida de Dios. Dios quiere que gocemos de esta santidad. Eso es la obra de Dios.
con la correspondencia, por supuesto, personal del hombre. Si el hombre no corresponde, si el hombre no obedece, si el hombre no hace lo que Dios te pide para ser santo, no llegaremos a ser santos, ¿verdad? El problema de Pelagio, que decía los pelagianos, que yo me puedo salvar solo, falso. Nosotros, con la gracia de Dios y nuestra respuesta, sí podemos lograr la santidad, porque es Dios el que actúa. En primer lugar es Dios, pero también el hombre tiene que responder, tiene que dar una participación de su vida humana en la vida divina. Por eso Él quiere que nosotros seamos santos, pero por obra suya, pero también con nuestra respuesta personal. Ciertamente se trata entonces de un objetivo elevado y arduo, es un regalo y una tarea. Tenemos responsabilidad, es un regalo de la gracia de la santidad, pero es una tarea, es una obligación de todos nosotros, ¿verdad? Es un objetivo, por lo tanto, grandísimo, elevadísimo, pero arduo. Quiere decir que es difícil. La puerta angosta, recuerden en la parábola que habla Jesucristo, el reino de Dios es el camino angosto, la puerta angosta que solo los pequeños pueden entrar. Es un camino difícil, pero no se pierdan de vista que el santo no nace. Tengámoslo claro, el santo no nace. Se forja en el continuo juego de la gracia divina y de la correspondencia humana. Entonces nosotros tenemos que lograrlo. Es un regalo, pero es una tarea, es una misión, una obligación que Dios nos regala. Esto significa entonces que la santidad se gana. La única que nació santa es la Santísima Virgen María, porque no tuvo ni pecado personal, no tuvo pecado original, no tuvo nada de pecado, fue totalmente repleta de la gracia de Dios por designio divino, pues en atención a los méritos de Jesucristo, su Hijo Redentor del hombre, ¿verdad? Entonces solo ella. Nosotros no nacemos santos. En pecado me concibió mi madre, decimos en el Salmo 51. Significa que la santidad tenemos que irla forjando en el continuo juego de la gracia divina y la correspondencia humana. Nosotros tenemos que ir respondiendo a cada gracia que el Señor nos va regalando. San Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, el escrito más antiguo del Nuevo Testamento, él nos exhorta en aquellos recién convertidos que este apóstol había empezado a formar y que sufrían la persecución, y les decía: esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Primera carta Tesalonicenses capítulo 4. Entonces, semejante afirmación de San Pablo nos podría asustar, ¿verdad? En un momento de persecución que se nos diga: es la voluntad de Dios tu santificación, y a través de la persecución te vas a santificar. En conformidad entonces con esta doctrina de San Pablo, en la carta a los Filipenses, capítulo 4, todo lo puedo en aquel que me conforta, en aquel que me fortalece. Seguimos mencionando a San José María Escrivá de Balaguer. Al dibujar este camino hacia la santidad, enseñó a abandonarse en las manos de Dios sin complicarse la vida. Abandonarse, y este abandono filial es fundamental si nosotros nos entregamos y cumplimos, porque Jesús lo inculcó a sus discípulos de muchas maneras. Por ejemplo, con estas palabras encantadoras del Evangelio. Dice: no estéis preocupados por vuestra vida, qué vais a comer, o por vuestro cuerpo, con qué os vas a vestir. ¿Es que no vale más la vida que el alimento, o el cuerpo más que el vestido? Miren, dice Jesús, las aves del cielo no siembran, ni ciegan, ni almacenan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Es que no valen ustedes mucho más que esos pajaritos?
Sigue diciendo Jesús, ¿quién de ustedes, por mucho que cavile, puede añadir un solo codo a su estatura? Y sobre el vestir, ¿por qué se preocupan? Fíjense en los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Y yo les digo que ni Salomón en toda su gloria pudo vestirse como uno de estos lirios del campo. Ahora, dice también Jesús, y si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al fuego, Dios la viste así, ¿cuánto más a ustedes, hombres de poca fe? Así pues, no anden preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué nos vamos a vestir? Porque todas esas cosas afanan a los paganos. Bien sabe vuestro Padre Celestial que de todo esto estáis necesitados. Busquen, mire qué interesante el broche que le pone Jesucristo a este texto. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, porque el mañana tiene su propia preocupación. A cada día le basta su contrariedad, dice Jesucristo en el Evangelio de San Mateo capítulo 6. Entonces, más adelante, San José María Escrivá de Balaguer se preguntaba, ¿qué grado de perfección me pide Dios? ¿Verdad? Una buena pregunta. ¿El grado de perfección de primera clase o de segunda clase o de tercera clase? No es cosa que le preocupe a los santos como a este José María Escrivá de Balaguer, que lo menciona este texto, por eso lo mencionamos, ¿verdad? Y es un santo también modelo de santidad, por supuesto. Lo que quiere es hacer este santo, San José María, lo que quiere hacer es en todo la voluntad del Señor, para que el Señor le lleve a ese nivel de perfección que Dios desea para él y para cada uno de nosotros. Y así, dejándonos llevar hasta esa altura, la estatura de Cristo, esa altura que la que sea, la que el Padre esté contento conmigo, ese crecimiento espiritual que Él quiera conmigo, porque eso, aceptar que Dios te lleve hacia esas alturas que Él quiere, aunque sea poquita, eso es cumplir la voluntad de Dios, y con eso obtenemos nuestra salvación. Porque también dice San Pablo, Dios nos ha salvado y nos ha llamado a una vocación santa, no en razón de nuestras obras, sino por su designio y por su gracia que nos fue concedida por medio de Cristo Jesús desde toda la eternidad. En la segunda carta a Timoteo lo dice San Pablo. Entonces, la santidad es participación en la misma vida de Jesucristo. Cuando nos insertamos por el bautismo en la vida del Hijo de Dios, que se encarnó para nuestra salvación, no solo llevamos una perfección moral, sino que a la vez participamos del mismo ser de Cristo. O sea, la misma naturaleza divina vive en nosotros, el mismo ser de Cristo. Somos naturaleza humana, pero llevamos el germen de la naturaleza divina por el bautismo. Y esto, repito, es una realidad ontológica, o sea, de la esencia misma de la naturaleza humana, que es asombrosa, porque decía San Juan Pablo II, mediante la gracia recibida en el bautismo, el hombre participa del eterno nacimiento del Hijo del Padre, puesto que se convierte en hijo adoptivo de Dios, hijos en el Hijo, decía San Juan Pablo II. Qué bonita la reflexión del Papa,
porque por el bautismo nosotros participamos del nacimiento del Hijo de Dios, del Hijo del Padre. Por lo tanto, nosotros somos hijos adoptivos de Dios, somos hijos en el Hijo. Entonces, la naturaleza divina, por supuesto que por el bautismo habita en nosotros y a la cual todos debemos responderle con nuestra respuesta, con nuestra participación en esa misma vida de Cristo, creciendo en Cristo, llegar a la perfección de Cristo, hombre perfecto y santo de los santos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.